En la ciudad de Michie, en el estado de Indiana, se oculta una imponente mansión victoriana blanca. Su fachada, aunque aparenta tranquilidad, alberga secretos oscuros que solo se revelan una vez que cruza sus puertas. Los visitantes son recibidos por una atmósfera de inquietante quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en este lugar, aguardando ansiosamente a quien se atreva a adentrarse. Aquí, las sombras del pasado se manifiestan con violencia física, transformando lo que parece normal en un reino de pesadilla. Golpes, arañazos y empujones son moneda corriente en este rincón embrujado, donde lo inesperado acecha en cada rincón y la paz es un bien preciado y efímero. Pero, ¿quién es el ente agresor que acecha en las sombras de esta casa maldita? En realidad, son múltiples presencias inquietantes las que convergen en este siniestro lugar, cada una con su propia historia de horror. Susurran sus lamentos en las paredes, dejando un rastro de tragedia y miedo que se aferra a los que se aventuran a explorar este oscuro rincón de la historia. La historia. En medio de las paredes de esta mansión victoriana, un velo de tragedia y misterio se ha extendido como una sombra permanente. La casa encantada Whisperstad, una estructura que se alzó en 1894, fue inicialmente el refugio del Dr. George y Sarah White. Sin embargo, su presencia aquí fue efímera, ya que en 1899, la propiedad cambió de manos, pasando al Dr. John Gibbons y su esposa Jessie. Fue entonces cuando el destino comenzó a entretejer un tapiz oscuro que se ocultaría tras las elegantes fachadas. A pesar de los sueños y deseos de John y Jessie de ser padres, el universo tenía otros planes. La incapacidad de tener hijos biológicos los llevó a tomar una decisión: adoptar a 3 niños huérfanos. La casa, que debería haber sido un refugio de amor y felicidad, pronto se transformó en el epicentro de una tragedia escalofriante. La fatídica mañana de Navidad en 1921, la joven Rachel, con tan solo 10 años, cayó presa de la curiosidad. Su anhelo de descubrir los regalos junto a la chimenea la llevó a un encuentro infernal. Un accidente inimaginable la sumió en llamas, y a pesar de los esfuerzos por salvarla, el lamento desgarrador resonó en los pasillos de Whisperstad durante 2 agonizantes días. Pero la tragedia no cedió. La pequeña Elizabeth, con apenas 10 meses de vida, encontró un destino igualmente enigmático y cruel en el dormitorio principal. Su partida fue súbita, sin razón aparente, dejando un enigma sin resolver. Jessie y John, abrumados por la desesperación, volvieron a enfrentar el insondable dolor de la pérdida. Whisperstad, concebida como un refugio de alegría para los Gibbons, se transformó en un eco eterno de su tristeza. Aquí, los susurros y lamentos de un pasado tormentoso parecen haber quedado atrapados en las sombras, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en sus oscuros misterios. Actividad paranormal. Con cada pincelada de pintura y cada tablón de madera que se reemplazaba, la casa parecía responder de maneras inquietantes. Los susurros se intensificaron, como si los espíritus que habitaban estos muros se sintieran incómodos con la transformación de su hogar. Las luces parpadeaban sin razón aparente, desafiando cualquier explicación lógica. Sombras se deslizaban por los pasillos, desafiando la luz del sol del día. Los objetos parecían tener vida propia, moviéndose de un lugar a otro sin intervención humana. Los huéspedes que se aventuraron a pasar la noche en Whisperstad relataron experiencias que helaban la sangre. Caminatas nocturnas interrumpidas por susurros gélidos en sus oídos. Sábanas arrancadas de las camas por manos invisibles. Y, en los momentos más aterradores, algunos afirmaron haber sentido una presencia opresiva que les robaba el aliento. La casa, que una vez fue un proyecto de amor y restauración, se había convertido en un misterio intrigante y aterrador. Cada rincón resonaba con secretos insondables, y los susurros de los espíritus que la habitaban continuaban llenando el aire con un aura de misterio impenetrable. ¿Qué más acechaba en la sombra de Whisperstad? El inquietante misterio del dormitorio principal. En el corazón de la casa encantada Whisperstad, el dormitorio principal se convierte en el epicentro de una actividad paranormal tan inquietante como misteriosa. Un aroma dulce y penetrante a talco impregna el aire, una fragancia que debería estar relacionada con la presencia de un bebé, pero en esta morada, la lógica se desvanece en el reino de lo inexplicable. Los sonidos del llanto de un bebé resuenan en el silencio de la noche, una lamentación que atraviesa los siglos y sigue llenando las estancias con una tristeza insondable.
Aquellos que han tenido el valor de pasar la noche en esta habitación han experimentado sensaciones aterradoras. La opresión en el pecho se convierte en una constante, como si una presencia invisible estuviera sentada sobre ellos, robándoles el aliento y sumiéndolos en la angustia. ¿Es acaso el eco de la trágica muerte de Jesse Gibbons a causa de la neumonía lo que aún persiste en esta habitación? Su partida repentina y misteriosa ha dejado una huella imborrable en este lugar, como si su espíritu no encontrara descanso. Pero el misterio no se detiene aquí. El armario en esta habitación, como un testigo silente de los eventos sobrenaturales, guarda secretos propios. El pomo de la puerta comienza a moverse sin intervención humana, como si una mano invisible jugara con él antes de que la puerta se abra por sí sola. Muchos han sido testigos de este fenómeno escalofriante, una prueba tangible de que en la casa encantada Whispersistad, las puertas entre este mundo y el siguiente se entrelazan de maneras insondables. ¿Quién o qué reside en ese oscuro rincón del armario? Donde los pasos del más allá desatan el terror. En la siniestra sinfonía de la casa encantada Whispersistad, los pasos incorpóreos añaden una nota de terror que resuena por los oscuros pasillos de esta mansión maldita. Los pasos, pequeños y ligeros en su mayoría, parecen pertenecer a Rachel, un eco de su juventud truncada por el infortunio. Cada vez que estos pasos se hacen presentes, el aura de la casa se llena de una inquietante presencia infantil. Pero no está sola en este reino de lo sobrenatural. Otra historia, igual de trágica, se teje en los recovecos de Whispersistad. Un niño, víctima de una caída mortal por las escaleras, aún vaga por estas estancias. Psíquicos han captado su espíritu en múltiples ocasiones, una manifestación de su tragedia inacabada. Cuando los pasos se tornan fuertes y amenazantes, la advertencia es clara, la actividad paranormal adquiere una intensidad aterradora. Gruñidos siniestros, empujones invisibles, rasguños misteriosos e incluso mordiscos desconocidos se entrelazan en una danza macabra que desafía toda explicación racional. En la casa encantada Whispersistad, el peligro se esconde tras cada esquina, y aquellos que se aventuran en sus dominios deben hacerlo con extrema cautela. Terror más allá de la muerte. En la oscuridad insondable de la habitación del médico, se cierne una presencia ominosa conocida como el Gran Negro. El Dr. Gibbons, cuya consulta se encontraba en el primer piso de esta casa durante más de 2 décadas, atendió a numerosos pacientes en estos sombríos recintos, algunos de los cuales encontraron aquí su último aliento. Sin embargo, lo que acecha en la habitación del médico, según los psíquicos, no es un mero espectro humano. Esta masa negra, apodada el Gran Negro, deambula por los corredores de la casa, una presencia que, hasta ahora, no ha manifestado violencia directa, pero sí infunde un terror paralizante en aquellos que tienen el infortunio de cruzarse en su camino. No es de este mundo, una entidad cuyos orígenes se desvanecen en las sombras del misterio. Y en lo que respecta a la consulta del médico, el horror toma formas aún más grotescas. Según los psíquicos, en el patio trasero de la casa yacen al menos 4 tumbas, testigos silenciosos de un pasado oscuro. Pero esto no es todo, una tumba adicional oculta secretos aún más macabros, pues fue utilizada para desechar miembros amputados, órganos internos y fetos abortados. Un testimonio sombrío de la crueldad que acechaba tras las paredes de la casa encantada Whispersistad. Sin embargo, el médico en sí mismo no ha abandonado su morada, y su presencia se manifiesta de maneras perturbadoras. Susurra en el oído de las jóvenes desprevenidas y se complace en tocar y agarrar a las personas de maneras inapropiadas. En la casa encantada Whispersistad, la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural se desdibuja, creando una atmósfera de terror que desafía toda explicación. Pesadillas en el corazón de la oscuridad. En el corazón mismo de la casa encantada Whispersistad se oculta un sombrío secreto, un portal que se extiende desde el salón delantero hasta el ático del 3er piso. Pero este no es un pasaje común y corriente, es un vínculo con lo desconocido, un conducto que trasciende los límites de lo terrenal y se adentra en las profundidades del misterio. El ático, en particular, se erige como el epicentro de esta morada maldita. Aquellos lo suficientemente valientes como para pasar la noche aquí han compartido historias escalofriantes. Terribles pesadillas plagaron sus sueños, como si las sombras mismas de la casa se alzaran para atormentarlos en la penumbra de la noche. Pero lo más aterrador de todo es lo que sucede a altas horas de la madrugada, cuando la oscuridad es más densa y los espíritus acechan. Testigos aseguran que algo, una presencia indescriptible y maligna, ha intentado penetrar en sus habitaciones durante la noche.
golpean las puertas, susurran pesares insondables y se acercan sigilosamente mientras los valientes durmientes luchan por escapar de las pesadillas que se entrelazan con la realidad. En Whispersistad, el portal que se extiende a través de las sombras trae consigo terrores inimaginables, y aquellos que se aventuran a cruzarlo deben estar dispuestos a enfrentar los horrores que aguardan al otro lado. Los susurros y secretos de una mansión maldita. En lo profundo de las sombras que envuelven Whispersistad, se esconde un elenco de espíritus atormentados, cada uno con su propia historia de horror. Los psíquicos que han explorado estos lúgubres pasillos han detectado la presencia de un caballero de edad avanzada, posiblemente en sus años dorados, que alguna vez encontró su trágico destino en el baño de la planta superior. Aunque las causas exactas de su muerte siguen envueltas en misterio, su espíritu persiste en estas paredes, manifestándose de maneras que hacen estremecer a los valientes que se aventuran en su territorio. En el baño del médico, los visitantes han experimentado un fenómeno desconcertante, temblores que sacuden el lugar de manera similar a un terremoto, un oscuro recordatorio de la inquietante historia que se oculta tras cada rincón de esta casa maldita. Pero la actividad paranormal no se detiene aquí. Algunas camas en la casa encantada Whispersistad tienen una perturbadora tendencia a sacudirse de manera violenta mientras los huéspedes yacen en ellas, como si los espíritus quisieran transmitir un mensaje de angustia o desesperación desde el más allá. Los intrépidos visitantes también han sido testigos de olores inexplicables que flotan en el aire, evocando imágenes de la vida pasada de la casa. Colonias y lociones para después del afeitado se mezclan con el aroma de puros, carne cocida y repollo, creando una sinfonía de fragancias que desafían la lógica y despiertan los sentidos más profundos de quienes las perciben. Pero quizás uno de los eventos más perturbadores ocurrió cuando un grupo de mujeres, conmovidas por la historia de Rachel, la niña que encontró un destino trágico en esta casa, llevaron una muñeca para honrar su memoria. Colocaron la muñeca en lo que solía ser la habitación de Rachel, un gesto de simpatía hacia la joven alma que sufrió un final tan cruel. Sin embargo, la muñeca no permaneció en su lugar por mucho tiempo. Más tarde, fue encontrada al pie de las escaleras, envuelta en un siniestro aroma a humo y ligeramente chamuscada, como si hubiera sido testigo de un evento aterrador. En la casa encantada Whispersistad, incluso los objetos inanimados parecen verse atrapados en el abrazo oscuro de lo sobrenatural. Whispersistad EVP 2007, ¿Bebé llorando? En un silencio espeso y cargado de tensión, un equipo realizó una grabación de voz electrónica fenomenal, conocida como EVP. Pero lo que se reveló en ese momento nos dejó sin aliento y con escalofríos recorriendo nuestra espalda. Una voz desconocida, proveniente de un mundo más allá de nuestra comprensión, susurró un mensaje enigmático que aún resuena en nuestros oídos. Did you hear that? I don't know. Este EVP, un fragmento de lo inexplicable, se convirtió en una pieza crucial del rompecabezas que es la casa encantada Whispersistad. Un eco desde el más allá que nos recuerda que, en este lugar donde los misterios se entrelazan con la realidad, nada es lo que parece. EVP, misteriosa risa. Cuando la atmósfera se carga de una tensión palpable y el aire se vuelve denso, algunos visitantes afirman que pueden escuchar una risa infantil. Una risa que parece surgir de la nada, como un eco desde el más allá. Pero lo que hace que esto sea aún más espeluznante es que esta risa se manifiesta justo cuando alguien está hablando. Okay, and then when we'll do our best to get over there, okay? Imagina estar en medio de una conversación en este lugar siniestro, de repente, esa risa infantil emerge, como si un niño invisible estuviera disfrutando de tu diálogo. No puedes verlo, no puedes tocarlo, pero puedes sentir su presencia burlona y perturbadora. ¿Sigue la casa Whispersistad encantada? La pregunta que perdura en el aire, ¿sigue encantada Whispersistad? A pesar de los años y los esfuerzos por desvelar sus misterios, esta mansión victoriana en Indiana continúa siendo un punto de referencia en el mundo paranormal. Los testimonios de susurros, sombras inquietantes y fenómenos inexplicables siguen llegando desde sus oscuros pasillos. ¿Son los fantasmas de Rachel, Elizabeth y otros espíritus aún residentes en este lugar?
La respuesta sigue flotando en el viento, instando a los valientes a adentrarse en sus enigmáticos dominios en busca de respuestas. El legado de la casa encantada Whispersistad vive, tan misterioso y fascinante como siempre. Así que, con esto concluimos nuestra exploración en este enigmático rincón del mundo paranormal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte futuras aventuras en el reino de lo inexplicable. Y recuerda, la próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad, podrías estar más cerca de lo paranormal de lo que imaginas. Hasta la próxima.